Jóvenes, buenos días de nuevo, nuevamente ya. Espero que hayan respondido bueno, hayan repasado la clase anterior de dinámica de la ley de Newton, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver es lo que es fuerza de rozamiento. Es una fuerza adicional, nada más, ¿ya? Lo que pasa está en que primero quería que ustedes practiquen bastante lo que es DCLs y plantear las ecuaciones de Newton para ya pasar a una fuerza que es un poco más complicada, ¿ya? ¿Por qué es complicada? Por lo siguiente. La fuerza de rozamiento hay de dos tipos, la cinética y mecánica, ¿ya? Eh, la fuerza de rozamiento estática, que es la más común, la que más vemos, es variable, ¿no? ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tengo, digamos, imagínate que tú tienes una mesa que está inclinada, ¿ya? Y tú pones o sea, esa mesa como para diagramas de dibujo, ¿no? Que está medio inclinada. Y tú pones ahí, no sé, pues un lapicero, ¿no? O dos lápices. Uno resbala y otro no resbala. ¿Por qué? Quizás porque que no resbala tenga, no sé, una cosita de corcho o algo de jeve, y la otra no, ¿no? O lo puse, digamos, inclinado y el otro no, pues es así, ¿no? Entonces, la fuerza de rozamiento depende mucho de lo que llamamos el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie. Yo puedo tener, no sé, pues, un cuaderno que en una superficie resbale y en otra no, porque también depende de la superficie donde yo lo esté colocando, ¿ya? Entonces, y obviamente tiene un valor máximo, ¿cierto? O sea, no puedo poner cualquier cuerpo y se va a quedar quieto siempre. Un cuerpo muy pesado va a empezar a resbalar, ¿ya? Entonces, es variable, ¿ya? En cambio, la cinética, que también es variable, para nivel académico o preuniversitario, lo vamos a poner como constante. También, como siempre, salvo que te digan lo contrario. Pero en principio es constante, ¿ya? Entonces, la fuerza de rozamiento cinética, ¿ya? La puedo calcular utilizando el coeficiente de rozamiento cinético por la normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie donde está, ¿ya? La fuerza de rozamiento estática tiene un valor máximo, que también la podemos hallar multiplicando el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Es, ese es el valor máximo que puede tomar. Si yo calculo eso, y por ejemplo, en un caso particular me sale 50 newton, no es que siempre vaya a ser 50 newton, puede ser 40, puede ser 30, puede ser 20, puede ser 10, puede ser 1, ¿no? Es el valor necesario para que el cuerpo no se mueva. Lo que sí es cierto es que si la fuerza que hace que se mueva llega a 61, a 51, por ejemplo, se va a empezar a mover, porque el máximo posible es 50, ¿cierto? En el caso que estamos poniendo como ejemplo, ¿ya? Entonces, y una vez que empieza a moverse, deja de actuar la estática y pasamos a utilizar la cinética. Obviamente, esta fuerza de rozamiento cinética nunca puede ser mayor que la estática, ¿sí o no? A lo más podría ser igual, pero en principio es menor. Es por eso que el coeficiente de rozamiento cinético es menor que el estático. Jóvenes, es menor que el estático. Ven esas pequeñas cosas que hay que tomar en cuenta y es por eso que se estudian de manera aparte. ¿Ya? Es una fuerza más, ¿no? Una vez que la hallo, ya puedo plantearlo como la anterior. Pero hay que tomar en cuenta varias cositas para poder plantearlas. ¿Ya? Listo. Sigamos. Un ejemplo típico, ¿ya? Sería pues el de un escalador, ¿no? Está subiendo una pendiente, ¿no? Ahí está un cerrito, ahí, como acá, como el Alpamayo, como el Pastururi, que está de moda, el Huascarán. La vez pasada dice que hay una colina acá en Perú que es bien complicada de subir, ¿no? Y que muchos vienen justamente para subir esa montaña, ¿ya? Dice, ya un alpinista está ascendiendo por una colina y se detiene a descansar. Cansa, pues, ¿no? Poco aire, ¿no? Frío, cansa. La masa del alpinista es 70 kilogramos, que es una masa promedio, ¿ah? Generalmente un alpinista puede medir unos 80, pero su masa es pequeña, casi todo es fibra, ¿no? Porque si no, se cansa más, ¿no? La inclinación de la colina es de 60 grados, ¿ya? Que no es nada raro, una colina puede ser hasta más levantada, ¿no? Ya sea más levantada, ya tendría otro tipo de nombre, ya no sería solamente subir una colina, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es la fuerza de rozamiento entre los pies del alpinista y la superficie de la colina? Como siempre, como les comenté, usamos G igual a 10, ¿no?
G igual a 10 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Ya? ¿Qué hacemos primero? Como siempre, el DSL. Después de DSL, planteamos un sistema cartesiano inclinado. ¿Ven? Acá hay que plantear un sistema cartesiano que esté inclinado. Uno paralelo a la superficie y otro eje perpendicular a la superficie. ¿Ya? Eso es básico. Después descomponemos las fuerzas en los ejes que queremos, ¿no? Obviamente, ¿ya? Y después, bueno, vamos a hacer nuestro DSL. Ahí está en el alpinista, la normal, que es perpendicular, el peso, ¿ya? Que es vertical hacia abajo siempre, y la fuerza de gozamiento que va hacia arriba porque impide que se caiga. Entonces, ¿por qué ponemos un sistema perpendicular y uno paralelo? Porque como ustedes verán, hay dos fuerzas que son una paralela a la superficie, que es la fuerza de gozamiento, y una perpendicular, lo cual me permite, digamos, descomponer menos fuerzas. ¿Verdad? Uno está en la normal, y el otro la fuerza de gozamiento. Y solamente queda una fuerza que no sé para dónde está. Como no sé para dónde está, hay que descomponerlo. Uno en el eje paralelo y uno en el eje perpendicular, ¿no? Ahí está, paralelo. Ya la descompuse. ¿Y cuánto valen esas fuerzas? ¿Cuánto valen esas fuerzas? Hay que ver, pues, primeramente, el ángulo, ¿ven? Aquí hay un pequeño triangulito, ¿no? Que hemos colocado, ¿ya? La inclinación va en la parte inferior, 60 grados, ¿cierto? Pero lo que yo quiero es el otro ángulo, ¿sí o no? Porque el otro ángulo es el que hace, pues, el peso con el eje X, digamos, ¿no? Y sería 30, ¿cierto? 90 menos 60, 30, ¿ya? Entonces acá le ponemos 30. Ahora, memotecnia. ¿Cómo hallo yo la componente que está al costado del ángulo? Entonces, si yo quiero hallar la componente adyacente al ángulo, siempre, la que está adyacente al ángulo, le vamos a poner coseno. Obviamente la otra va a ser seno. Ya hemos hecho un pequeño repaso de lo que son funciones trigonométricas, algo rápido nomás, que es lo que van a necesitar para poder hallar algunos valores, ¿ya? ¿Ya? De lo que es seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿ya? Los jóvenes, digamos. Ya tengo mi estado planteado, ya descompuse mis fuerzas, ahí están las fuerzas, ¿ya? Entonces, en el eje Y, como le comenté, es el coseno, y en el eje Y es el seno. ¿Ves? El peso es MG, la componente en X, que es la que está al costadito del 30, por el coseno de 30. Y la otra, seno de 30. Así va a ser, ¿ya, jóvenes? Yo tengo este ángulo, ¿ya? Y tengo que poner esos valores. Ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente calcular los valores, ¿no? Mi sumatoria de fuerzas en el eje Y, que no me pide la normal, pero ahí está en caso de que me la pida, ¿no? Normal menos componente de peso en Y es igual a 0, porque no se mueve, ¿ya? Y en el otro también igual a 0, porque tampoco se mueve, se queda quieto, ¿no? Fuerza de gozamiento menos el peso igual a 0, ¿ya? Listo. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazo los datos, ¿no? El peso lo puedo hallar, porque sé que la masa es 70 y G vale 10. O sea, ¿el peso cuánto vale? 700. ¿No? 70 por 10, 700. El coseno de 30 lo puedo calcular también, ¿ya? Un poquito complicado, pero lo puedo calcular, ¿ya? Así es que, reemplazando 700 por coseno de 30, me da 606 newtons. Listo. Entonces, la fuerza de gozamiento, que tiene que ser igual al peso, en el eje, bueno, la componente de peso en el eje X, se da 606 newtons. ¿Sí? Sí. Es el mismo camino, siempre así, DSL, sistema cartesiano, descomponer las fuerzas, resuelves. No, bueno, plantea una ley de Newton y resuelves, ¿no? Ya. Ah, igual, ¿no? Eso sí, repasen, revisen, ¿ya? Acá estamos descomponiendo fuerzas, es un concepto nuevo, ¿ya? En la clase anterior, todas sean verticales o horizontales, verticales o horizontales. Acá estamos descomponiendo fuerzas, revisen, ¿ya? Si tienen dudas, consulten, ¿ya, jóvenes? Consulten, ¿ya? Sigamos.
ejercicio. Si ya pusieron pausa de video, supongo que ya le quitaron la pausa, pasemos al siguiente ejercicio. Una rampa. Se diseña una rampa eléctrica para que una persona con movilidad reducida pueda acceder a niveles superiores. La rampa tiene una inclinación de 15 grados y se diseña para que la fuerza de rozamiento estática sea la máxima posible. ¿Ya? ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento estático entre la rampa y las personas? ¿Por qué hacemos la máxima posible? Porque no podemos tenernos el caso, cuando, ahora que estamos minimizando un montón de cosas, ya, pues tener un rozamiento mucho mayor, digamos, ¿no? O sea, que sobre. Quizá por seguridad, ¿no? Pero siempre se trata de minimizar la cantidad de recursos y por eso ya tomamos los casos máximos, ¿ya, jóvenes? Y eso lo van a ver cuando hacen diseño de estructuras y todo lo demás, ¿ya? Hasta hay una historia de un avión que quizás algún día les cuente, en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, sigamos. Entre la persona, construimos un DSL, como siempre, planteamos el sistema rotación inclinado, ¿ya? Vamos a ver, ahí está, y después ponemos las fuerzas, ¿no? Ahí está el DSL, como siempre, el peso, la normal y la fuerza de rozamiento, siempre va así, ¿ya? Ahí están las fuerzas descompuestas en el eje X y en el eje Y, ¿cierto, jóvenes? ¿Ya? El ángulo. Ah, mira, por si acaso. A ver, acá. Se supone que la rampa tiene un ángulo de 15 grados, así es que el ángulo que está con el eje X debe ser ¿cuánto? 90 menos 15, 75, ¿cierto? Ya. Ahí está bien. Y el ángulo es 75. ¿Por qué hago eso? Porque obviamente el peso en X sería pues el peso por el coseno de 75 y el eje Y sería el peso por el seno de 75. Y dijimos, la componente que es adyacente al ángulo es por el coseno y la otra es por el seno. ¿Vale? Ahí. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Lo que me están pidiendo, el coeficiente de rozamiento estático entre la rampa y la persona. Acá sí la cosa se complica un poquito más. La fuerza de rozamiento la puedo determinar como estático por la normal. Es su definición. Pero también es cierto que si planteo la ley de Newton, yo puedo decir que la normal menos el peso en el eje Y es igual a cero, ¿cierto? O sea que la fuerza de rozamiento sería el no estático por la componente de peso en el eje Y, ¿cierto? Pero también yo sé que en el eje X no se está moviendo, está quieto, ¿cierto? Así que la sumatoria de fuerzas también es igual a cero. O en todo caso sube con velocidad constante, ¿cierto? Pues sube con una velocidad constante, ¿ya? Entonces también es igual a cero. Yo también puedo decir que la fuerza de rozamiento es igual a la componente de peso, ¿cierto? Sigamos. Tengo eso. Ahí está el descompuesto, la normal, que es el peso en el 75, así que yo puedo decir, y también sé que la fuerza de rozamiento es igual a la componente en el eje X, ¿ya? Peso con 75. Si igualamos los dos, ¿ya? Si igualamos los dos, ¿ya? Voy a tener lo siguiente, eso, ¿sí? El peso por el coseno de 75 es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, que es el peso por el seno de 75. Como vemos, hay peso en ambos lados. Y ya saben que eso se simplifica. Adicionalmente, vamos a poner la función complementaria del coseno, o sea, su cofunción, ¿ya? Que tenemos ahora. Ya sabemos que el coseno de 75 es igual al seno de 15, ¿ya? Por funciones trigonométricas. Igual, el seno de 75 es igual al coseno de 15, ¿ya? ¿Y por qué pongo 15? Porque 15 es el ángulo de la rampa. ¿Y qué llego a esto? Si yo paso a dividir ese coseno de 15, ¿ya? Me quedaría pues seno sobre coseno, que es tangente. Entonces, la tangente de 15 es igual al coeficiente de rozamiento estático, en este caso. ¿Ya? Que sea 0,268, ¿ya? Calculándolo nada más, ¿ya? Moraleja. Mira, si, si estamos utilizando la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿ya? En una rampa, ¿ya? La tangente
del ángulo de la inclinación de la rampa va a ser igual al coeficiente de rozamiento estático. Igual. Si un cuerpo desciende con velocidad constante en una rampa o un ángulo dado, la tangente de ese ángulo es igual al coeficiente de rozamiento cinético. ¿No? Si está quieto en el caso crítico, el mu estático es la tangente del ángulo. Si baja con velocidad constante, el mu cinético es la tangente del ángulo. ¿Los jóvenes? Eso debe quedar claro. Sigamos. Ejercicio 6. Por si acaso, no se preocupen que se va a poner más ejercicios para que ustedes puedan practicar ese tipo de cosas, ¿ya? No se preocupen. Igual, ¿no? Como dije hace un ratito, pónganle pausa, revisen el ejercicio, traten de ser ustedes mismos, y si tienen dudas, vean la resolución, ¿ya? Ejercicio 6. Un esquiador desciende por una colina con 16 grados de inclinación. ¿Por qué puse acá 16? Porque 16, obviamente con el 74, es un ángulo notable. Ahorita lo van a ver. ¿Ya? Ahora te da el coeficiente de rozamiento entre la nieve y el esquí. ¿Ven que es bajísimo? ¿Ya? Y la masa del deportista también te dará, que también es baja. No mira, la mayoría de deportistas tienen una masa alrededor de 70 kilogramos. Por mucho que tú los veas altos y todo, son gente que básicamente minimizan su cantidad de grasa corporal y maximizan su fibra muscular, lo cual hace que obviamente tú los puedes ver altos, pero son de baja masa. ¿Ya? ¿Cuál es la aceleración del esquiador? Por ejemplo, ¿no? Yo mido unos 72. Si no me equivoco, Tony Kroos, que es el futbolista alemán, mide unos 78 casi. Es más alto que yo y pesa menos que yo, por si acaso. Son gente que básicamente se dedica al deporte, ¿no? Sigamos. Te piden la aceleración del esquiador, ¿no? Como siempre, lo primero que tenemos que hacer, cosa es un deseo. Después, ¿qué tenemos que hacer? Eh, Planteamos un sistema cartesiano. Después, descomponemos las fuerzas. Después, planteamos la ley de Newton. Y después, resolvemos. Es el camino que siempre van a seguir. Primero el deseo, sistema cartesiano, y descomponemos las fuerzas. Una vez que están descompuestas las fuerzas, utilizamos las ecuaciones de Newton correspondientes. Pero vamos con el DCL. Ahí está el esquiador, ahí está su peso y su normal, y ahí está la fuerza de rozamiento que va hacia arriba, que va a estar frenando, ¿cierto? Sistema cartesiano, pongo mis fuerzas, pongo el peso, descomponemos el peso, ¿ya? Y como siempre, ¿no? Si el ángulo era 16 grados, entonces el ángulo que yo voy a colocar, ¿cuánto es? 74 grados, ¿cierto? El ángulo que colocamos es de 74 grados, ¿ya? ¿Cómo descompongo? La componente en el eje X, peso, coseno 74. Y el otro con el C, ¿cierto? Ahí está, ¿no? 74, el otro con el C. Ya tengo esto, ¿qué tengo que hacer ahora? Planteamos la ley de Newton, ¿cierto? Bueno, fuerza de rozamiento que no por la norma, porque estamos en el cabo civil. Ahí sí es constante, no hay variable. La normal, que no la voy a utilizar, la pongo siempre solamente por si acaso me pega la normal, ¿no? Te dice que la normal, no, sí la voy a utilizar, porque necesito pues la normal, pues, ¿no? Para hallar pues la fuerza de rozamiento. Eso sí, cuando hay fuerza de rozamiento, usualmente sí necesita la normal. Y el eje X, ¿no? Fuerza de rozamiento menos componente de peso en X es igual a masa por aceleración. También por eso uno pone dos ejes inclinados, ¿no? Un eje inclinado. Porque yo puedo colocar el movimiento en un eje y la parte de equilibrio en el otro eje. Por eso lo pongo inclinado. ¿Ya? Si no, tendría que haber dos aceleraciones, ¿no? En el eje X y en el eje Y. Se me complica la vida. Una vez, esta es la matemática, ya está planteada. Ahora tenemos que reemplazar y resolver. Básicamente es eso. ¿Ya? Combinamos las ecuaciones, hallar la aceleración, ahí está. Primeramente llevamos las componentes en X y Y. Por eso puse, ¿no? El coseno de
de 74 es 7 sobre 25. Y el seno de 74 es 24 sobre 25. Por eso se pone a veces esos ángulos. Como no hay mucha calculadora, entonces uno tiene que acordarse de algunos valores. No se preocupen que vamos a ver una pequeña tablita de triángulos notables. ¿Ya? ¿Y cómo resolver eso también en mnemotecnia? ¿Ah? Porque si yo multiplico por 4 arriba y abajo, arriba me da 7 por 4 de 28. Y abajo me da 25 por 4 me da 100. Y como es 100 abajo, lo único que tengo que hacer es coger la comita unos cuantos espacios. Hay un montón de técnicas para poder resolver ejercicios sin calcular demasiado. ¿Ya? Entonces, ya tengo la normal, que es 624, ¿no? Que es igual al componente en Y. Y ya puedo hallar con eso mi fuerza de rozamiento, que me da 31,2 newton. Y con eso ya puedo reemplazar en mi otra ecuación, ¿cierto? Ah, acá me olvidé ponerla al revés. Sí, sí, acá me olvidé ponerla al revés. Ah, no sirve. Ah, bueno, sigamos. Lo pongo así, ¿cierto? Ya está colocado de esa manera, que tengo acá entonces que la aceleración es negativa. ¿Qué me diga que sea negativo? Que está en el sentido de la componente del peso. ¿Ya? Solamente me está indicando eso, ¿viste? Es negativo, y como verán, la componente del peso tiene signo negativo, ¿cierto? Porque va hacia dónde, como ven acá en el dibujito, va hacia abajo, hacia que es negativo, ¿ya? ¿Qué me indica eso? Que ese signo negativo indica que la aceleración va hacia abajo, nada más que para eso. ¿Ya? Si me piensa en el módulo, es 2,32. Si me pide la dirección, ese está descendiendo, ¿cierto? Si quieres inclinado hacia la izquierda, hacia abajo, ¿ya? Y listo, joven. Ya tiene la aceleración. Ahora sí, igual acá, ¿no? Deténganlo, o revísenlo, háganlo ustedes mismos, ¿ya? Y para que puedan plantearse sus respuestas, ¿ya, jóvenes? Ya. Si ya le pusieron pausa y ya quitaron la pausa, vamos al ejercicio de examen de admisión. ¿Bien? Hemos hecho un montón de cosas para que esta pregunta es básicamente cualitativa. ¿Pero qué me indica el dibujo? Primeramente, que ese cuerpo está acelerando hacia la derecha. ¿Cómo sé eso? Porque la flecha que está hacia la derecha es más grande que está hacia la izquierda. ¿Qué más me está indicando eso? Que el que genera el movimiento es la rueda delantera, porque es la que empuja hacia la derecha, ¿sí? Y la rueda trasera simplemente está como lastre, o sea, no genera movimiento, está como lastre, ¿cierto? Ya. Teniendo todo eso en cuenta, vamos a desglosar las preguntas. Entonces, ¿no? Cuando interactúa con su alrededor sobre una superficie, un objeto en movimiento encuentra resistencia conocida como fricción. Ahora bien, el tractor se desplaza en una carretera asfaltada de izquierda a derecha, con movimiento acelerado. Que sea acelerado está indicando de que una fuerza es mayor que la otra, ¿cierto? Porque si fuesen iguales, sería cero, ¿no? Entonces, si el sentido de la fuerza de fricción sobre las ruedas del tractor es el indicado en la figura, ¿qué se puede afirmar del tractor? Y hemos indicado, obviamente, que el que genera movimiento es la rueda delantera, por eso que la tracción está hacia la derecha, ¿cierto? Hace movimiento. Y la otra es el lastre. Ya estamos viendo que las fuerzas no son iguales, ¿no? Que hay una aceleración, ¿ya? Y que se puede resolver, ¿cierto? Ya. Pregunta, ¿tiene tracción trasera? Como ustedes ven en la pregunta, en la alternativa, está hacia atrás, o sea, no genera movimiento, está en contra, o sea, no es la tracción, eso es falso. ¿Ya, jóvenes? Eso es falso. Segundo, tiene tracción en las cuatro ruedas. Si en las cuatro ruedas tuviera tracción, ambas fuerzan hacia la derecha, y no es así. O sea, la B también es falsa, ¿cierto? No se puede mover en esa forma. Están diciendo que se mueve hacia la derecha. Y la fuerza mayor es hacia la derecha. Es hacia la derecha. Entonces está bien. O sea, sí se puede mover en esa forma. O sea, también es falso, ¿cierto? Obviamente, si ya había hasta esta parte y estoy seguro, debe ser la D. ¿Ya para qué reviso? Debe ser la D. Pero de todas maneras revisemos para que ustedes vean.
tiene tracción delantera. En la parte delantera, la flecha apunta a la derecha, en movimiento, o sea, es la que genera movimiento, la que está traccionando movimiento, o sea, esa es la rata, ¿ya? Y la otra es la que lo frena, pues obviamente, ¿no? Entonces la correcta es la D. Si todo está claro, jóvenes, yo les recomiendo que retrocedan todo hasta acá y ustedes piénsenlo y razonen. Y después de eso vayan de vuelta viendo las respuestas. ¿Los jóvenes? Listo. Bueno, jóvenes, gracias. Nos vemos en la siguiente clase, en lo que vamos a ver lo que ya son una fuerza de interacción, que es la gravedad, que es un poco más complicadita. Mira, es más complicada en entender, pero más sencilla en resolver, por si acaso. Así que tampoco se hagan muchos problemas. Gracias, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.